Hemos leído el Evangelio de San Juan, ¿verdad? O el Evangelio de Juan, como usted lo conoce. Juan, hermanos, ¿quién era Juan? Juan era el apóstol, hermano, uno de los apóstoles del Señor Jesús. Lo que quiere decir que uno de los que el Señor eligió para que anduvieran con Él y Él poder enseñarles, poder capacitarlos, y un día ellos escribieran y sus escritos sirvieran para la iglesia y para nosotros, hermanos, como una base, como un fundamento para nosotros establecer nuestra vida y lo que nosotros queremos encontrar o entender acerca de Dios. ¿Quién era Juan? Juan, hermano, se reconoce como que es uno de los 12, pero Juan, él dice de sí mismo, él era el discípulo amado. Él escribe, hermanos, Juan escribe en su evangelio, dice, el discípulo que el Señor más amaba. Amén, hermano. Yo hubiera escrito lo mismo, hermano. Oh, el Señor al que más ama. Amén. Y si usted lo hubiera escrito también, usted también hubiera dicho al que más ama o a la que más ama. Amén, hermano. ¿Por qué lo escribió así de esa manera? Porque Juan se sentía amado por Dios. Amén. Y eso es importante, hermano, que usted se sienta amado por Dios o amada por Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sentimos amados, nos sentimos que a alguien le importamos, ¿verdad que sí? Y Juan, hermano, era uno de los 12, el cual se sentía amado por el Señor. Aún en sus escritos él dice, oh, aquel discípulo amado, el cual se recostaba en el pecho del Señor. Amén. Y se cree, hermano, que cuando a Jesús llama a Juan, era uno de los más jóvenes de los apóstoles, pero de todo lo que Jesús habló y dijo, él registra algunas cosas que Jesús habló. Le voy a dar esta referencia. Mire, todo lo que hoy tenemos en la palabra de Dios, hermano, ha sido por obra y hermano, intención de Dios y del Espíritu Santo. Le voy a decir por qué. Porque desde que Jesús, hermano, en su ministerio fue a la cruz del Calvario, murió, resucitó, hermano, para aquí que la iglesia empezó a crecer, y de aquí a que ellos empezaron a escribir, habían pasado, hermano, como 10 o 15 años, imagínense. Ahora, habían pasado todos esos años, pero el Espíritu Santo vino y les recordó todo lo que debían escribir y dejar para nosotros, o la iglesia que hoy somos en el siglo XXI. Amén. Pero Juan registra esto, y él escribe de esta manera un dicho de Jesús, o lo que Jesús en aquel día estaba predicando. Y lo que Jesús dijo en el verso 14 dice, pero cualquiera que beba el agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, en el tiempo que Jesús está hablando y dando este mensaje, y en el lugar que lo está haciendo, y en la cultura o en la gente que lo está hablando, era de gran relevancia, porque en aquellos lugares, hermanos, en Israel, Jerusalén, en todo lo que es Arabia, hermanos, son desiertos, es pura arena, hermanos. Y para ellos, en todo el tiempo y en el tiempo antiguo, para ellos el agua era como el oro. Amén. Hermanos, para usted y mí el agua, hermanos, es como, ¿qué será? Todos los días nos llueve casi. Amén. No sufrimos de agua. Pero en aquellos lugares, hermanos, como es un desierto, el agua, hermanos, era como el oro.
se darán cuenta, hermano, que cuando alguien tenía un pozo y podía tomar de ese pozo, de esa agua, era como una persona privilegiada. Y así se entendía. El agua en el Medio Oriente era, ¿verdad?, algo importante para la vida. Y también, hermano, el agua significaba la dicha y la seguridad. Eso que significaba el agua para ellos en ese tiempo, en aquel tiempo, en los tiempos bíblicos, significaba, ¿verdad?, la dicha y también la seguridad. ¿Por qué? Porque donde había agua les aseguraba a ellos que no iban a morir. Les aseguraba a ellos que iban a tener ese recurso preciado, que nunca iban a tener sed, o que nunca iban a escasearse, o en un determinado momento, por pensarlo así, ellos no iban a morir. Se dará cuenta, hermano, que no solamente en aquellos lugares significa dicha y seguridad. Se dará cuenta, hermano, miren, si no se da cuenta, hermanos, todos los pueblos que se han desarrollado, todos los pueblos, hermanos, que se han edificado, ciudades que se han formado y edificado, todas las ciudades se han edificado, hermanos, donde la gente ha encontrado agua. ¿Usted sabía eso? Lo primero que los nómadas o la gente o los pueblos cuando se movían, lo primero que buscaban, dónde se iban a establecer, era que hubiera agua. Y es por eso que cada pueblo, cada región, cada ciudad se ha establecido. ¿Por qué? Porque encontraron en ese lugar que si edificaban una ciudad o se establecían para vivir, ellos no iban a morir en ese lugar. ¿Por qué? Porque es uno de los líquidos, hermanos, más preciados, de una gran necesidad. Pero ¿qué ilustra, hermanos, el agua o la sed, la que Jesús está diciendo? La necesidad de nuestro cuerpo por el agua, ¿verdad? Ahora Jesús está ilustrando la necesidad de nuestro cuerpo por el agua. Ilustra la misma necesidad que nuestra alma tiene de Dios. Se lo explico otra vez. Jesús está ilustrando que la necesidad que usted y yo, en nuestro cuerpo físico, tenemos del agua. Está ilustrando el Señor que es, hermanos, la misma necesidad tan grande que tiene el alma del ser humano. Así de grande. Si hay una persona que puede vivir sin agua, es digno de reconocerlo, pero no hay nadie en el mundo que pueda vivir sin ese líquido. Ahora, lo que Jesús está explicando y diciendo, que el agua que Él nos iba a dar, dice, no tendríamos sed jamás. Ahora, cuando Dios creó al hombre, lo creó con una gran necesidad en su alma, en su vida. Le voy a decir que la desesperación de nuestra sociedad no son por las cosas. La desesperación de nuestra sociedad es por la falta de Dios en su corazón. La falta de Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios formó al hombre, Dios formó al ser humano con una necesidad de lo espiritual, que solamente Dios puede llenar ese vacío o ese lugar en su corazón. Ahora, nótese que todo ser humano siempre busca fortalecerse o busca confiar en algo. Por eso la razón que usted ve de toda la gente, mire, va a México o va a cualquier lugar,
y cuando entra a una casa usted ve herraduras, cruces de flores, usted ve, hermano, ve a la gente amarrado en su mano cualquier cosa, se sube a un carro, mira muchas cosas y unos usan una pata de conejo y usted pregunta, ¿y eso para qué? Si ellos le van a decir, oh, eso es de la buena suerte. O ellos le van a decir, es que si pongo eso, eso me va a cuidar. Quiere decir que él tiene una necesidad tan grande que necesita poner su confianza en algo o en alguien. Me estoy dando a entender. Ahora, la sed que Jesús hablaba, esa era la sed espiritual. Si alguien toma del agua que yo le ofrezco, nunca más volverá a tener sed. Ahora, miren, en la Biblia, en Lucas, en el capítulo 16, verso 24, hay una historia bien interesante donde se las voy a leer. Dice, entonces gritando dijo, había un hombre, hermano, que había llegado al infierno por cualquier razón, quizás no buscó a Dios, pero dice en Lucas capítulo 16, verso 24, dice, entonces gritando, este hombre dijo, Padre Abraham, si usted interpreta la porción de la escritura, como este hombre estaba diciendo y dice gritando, Abraham, Abraham. Y nótese que estaba gritando su alma por su desesperación, que había una desesperación. Dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Está conmigo? Ahora, este hombre estaba diciendo, Abraham, dile a Lázaro que moje su dedo en agua y me dé de beber, porque yo estoy atormentado. Había una desesperación en su vida en ese momento. Ese hombre estaba sufriendo y había una desesperación. Pero a que ni sabe, este pasaje o esta historia ilustra cuando la gran necesidad que hay en el alma de una persona cuando no está Dios en su corazón. Ahora, esta historia revela y refleja, no solamente habla de agua o de un hombre que tiene sed o de un hombre que tiene desesperado, sino refleja y revela la desesperación, ¿verdad? La necesidad que el alma tiene de que Dios habite en su corazón, o de que Dios habite o sacie su alma en ese determinado momento. El alejamiento de Dios. Por eso Jesús dice, nadie, dice, el que beba de esta agua, agua no volverá a tener sed. Hablamos de la desesperación y la necesidad del hombre y del ser humano. Miren, Jesús vivió, cuando Jesús está siendo crucificado en la cruz, Jesús menciona o pronuncia una frase. Cuando la historia o los que estudian dice que cuando Jesús está en la cruz del Calvario, anteriormente Jesús había hecho una oración, la oración del Getsemaní. Y en esa oración Jesús había orado y había hablado a su Padre y le había dicho, Padre, es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba. La oración en el Getsemaní de Jesús no fue contestada. La oración de Jesús en el Getsemaní
La Biblia no registra que Dios habló o que los cielos se abrieron. Porque anteriormente, cuando Jesús oraba al Padre, dice la Biblia que los cielos se abrían y su Padre le contestaba. Pero en el momento que oran en Getsemaní, esa oración a Jesús no le fue contestada. Jesús ora y los cielos no se abrieron. Jesús ora y no escucha la voz de su Padre en ese momento. Ahora, cuando Jesús va a la cruz del Calvario, algunos dicen, cuando se interpreta la Escritura, que cuando Jesús está muriendo en la cruz del Calvario, Dios, el Padre, volteó su rostro a un lado y cuando el Padre volteó el rostro, ¿verdad?, de su Hijo, al no escucharlo y a no liberarlo, porque Jesús estaba pagando el pecado del mundo, cuando Jesús siente esa acción, Jesús dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Está conmigo? Y él siente, claro, en la vida de Jesús era diferente como en la vida del ser humano. Ahora, ¿por qué Dios volteó su rostro cuando Jesús está muriendo en la cruz del Calvario? ¿Y por qué Dios no lo salvó? Claro, porque estaba ejecutando la salvación de todo el mundo. Porque si Jesús no muere, usted y yo permaneceríamos condenados. Ahora, en ese sufrimiento Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y le menciono esto porque Jesús, cuando el Padre volteó el rostro, Jesús sintió esa desesperación por un momento, lo que se siente sin vivir sin Dios, o que Dios esté con él. Me estoy dando a entender. Ahora, en esta historia, Jesús está diciendo: el que beba de esta agua no volverá a tener sed. La segunda cosa que Jesús dijo, Él ofrecería a través de beber esa agua, y estaba refiriéndose a recibir a Dios o dejar que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón o entre en su corazón, porque cuando la Biblia dice que cuando una persona recibe a Cristo, se arrepiente o busca a Dios o se acerca a Dios, la Biblia enseña que el Espíritu Santo entra a morar en su corazón. A eso Jesús se estaba refiriendo. Dice: el agua que yo le daré, dice, saciaría su alma, saciaría su sed. O sea que su desesperación por Dios quedaría saciada. ¿Está conmigo? En los Salmos, el capítulo 103, verso 5 dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jesús está hablando de saciar esa necesidad tan grande que el ser humano tiene de Dios. Yo les había dicho hace un momento que la necesidad tan grande del ser humano es, hermano, de la magnitud o del tamaño de Dios. Por eso el ser humano en su corazón y en su alma no puede ser saciado con cualquier cosa de este mundo o cualquier cosa temporal. Se dará cuenta que tenemos deseo o buscamos cualquier cosa, las buscamos, las encontramos, las conquistamos, pero después se da cuenta que usted sigue teniendo la misma necesidad. ¿Está conmigo? Cuando nosotros alcanzamos algo, queremos algo, lo alcanzamos, lo recibimos, y usted dice, yo digo, esto es lo que necesitaba.
Pero al pasar el tiempo se da cuenta que sigue necesitando otras cosas. Alcanza otras cosas y se dará cuenta que usted y yo seguimos necesitando. Y seguimos teniendo la sed. Y el hombre sigue teniendo la sed por las cosas aquellas que piensa que si las alcanza va a quedar contento, satisfecho. La Biblia enseña, hermanos, Jesús estaba diciendo, ya no vas a tener sed. ¿Está conmigo? Ahora, la Biblia enseña que a través de ello iba a venir satisfacción en el corazón y en el alma. ¿Por qué? Porque déjeme decirle, cuando Dios está en tu corazón, esa necesidad tan grande como Dios ha sido llenada solamente por la presencia o por el poder de Dios o por Dios mismo en tu corazón. Si este día o este tiempo has estado desesperado por algo, déjame decirte que esa desesperación se va a ir o va a desaparecer cuando tú vas a la palabra de Dios y entiendes lo que Jesús estaba diciendo en esta porción de la Escritura. No volverás a tener sed. ¿Sabe? Nótese, aquellos hombres que sirvieron a Dios pronunciaban algo de su boca. El apóstol Pablo decía, he aprendido, dice, a tener como a no tener. He aprendido a estar saciado. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque lo que él necesitaba ya lo tenía. Porque lo que usted necesita ya no tiene. Y si no lo tiene, no tiene a Cristo en su corazón, en esta mañana, en este día, yo le motivo, le invito que en ese día abra su corazón y le diga a Jesús, ven, llena mi corazón, llena mi alma, y Él va a venir y va a llenar su alma, va a llenar su corazón. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Miren, Salomón decía, no me des mucho, no me des poco, para que yo no blasfeme. ¿Está conmigo? Cuando nosotros buscamos la satisfacción en Dios, se dará cuenta que, hermano, no le falta nada. Cuando buscamos la satisfacción, se dará cuenta, hermano, que lo tiene todo. ¿Está conmigo? Porque ¿qué dice la Biblia? Busca primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y dice, todo vendrá por añadidura. Estaba hablando Jesús de esa parte en el alma de cada uno de nosotros. Jesús una y otra vez dijo, yo les doy una paz que el mundo no les puede dar. No cantamos un canto, hermano, paz en medio de la tormenta. ¿Y qué es lo que necesita, hermanos, en una tormenta? Lo único que necesita es paz. ¿Qué es lo que necesita, hermano, en momentos difíciles? Lo que necesita, hermanos, es paz en nuestro corazón. Y la paz es el control, el autocontrol de todas las cosas, de pensamientos, actitudes en nuestra vida y en nuestro corazón. La Biblia nos enseña que a través de ello, de Jesús, o beber del agua que Jesús nos daría, dijo, no volverán a tener sed. Ahora también dijo Jesús que esa agua sería algo que iba a saltar para vida eterna. También lo que Jesús quiso decir era que sería algo vivo en tu alma, algo vivo dentro de nuestro corazón. Hablamos de las células. Si usted conoce las células, ha escuchado las células vivas son, hermanos, microorganismos que se multiplican. Una célula da vida a otra célula da vida a otra célula. Y se dará cuenta que
que se va multiplicando y es, hermano, la vida misma que Dios creó en lo que nosotros hoy conocemos que es orgánico, lo que hoy conocemos que usted y yo, hermanos, las cosas, todas las cosas que en este momento tienen vida es porque las células dentro de esos organismos se multiplican. Da una célula, da otra célula y otra célula da vida a otra célula. Lo que Jesús quiso decir que sería algo vivo dentro de nosotros que salta para vida eterna. ¿Está conmigo? En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo es que era algo vivo que estaría en tu alma y en tu corazón. Algo, ¿y qué es algo que está vivo? Es algo que Jesús estaba diciendo, es algo que es para vida eterna, o es algo que no va a morir o que no puede morir. Y es algo que está vivo y es algo, y lo que está vivo se multiplica. Lo que está vivo se aumenta. Lo que está vivo siempre es algo que se está moviendo. ¿Está conmigo? Y eso es lo que Jesús estaba diciendo, que habría algo dentro de nosotros que siempre se estaría moviendo y que siempre estaría vivo. La Biblia enseña que cuando Jesús va al cielo, envía el Espíritu Santo y es derramado sobre toda la iglesia, sobre cada uno de nosotros. Y hoy lo que creemos nosotros, usted y yo, todos creemos que el Espíritu Santo está en nuestro corazón, que el Espíritu Santo está en el corazón de la iglesia. Y que el Espíritu Santo le está dando vida a tus metas, a tus planes y a tus propósitos. No se da cuenta, hermano. Mire, Dios no lo ha dejado a usted. Dios no me ha dejado a mí. En momentos, hermanos, que hemos pasado por crisis o hemos pasado, hermanos, por tiempos o momentos que pensamos, hermano, que no sentimos nada. Pero al cabo del tiempo o al pasar el tiempo, hermano, nosotros volvemos a sentir algo dentro de nosotros. Nosotros empezamos a sentir que algo se mueve en nuestro corazón. Porque lo que Dios ha puesto o lo que Dios nos ha dado es algo vivo en nuestro corazón. La Biblia enseña que cuando iban los hombres, aquellos discípulos en el camino Emaús, y dice que Jesús se juntó con ellos, haciendo entender que iba a la misma ciudad que ellos. Y Jesús está platicando con ellos y ellos en su tristeza le están diciendo a Jesús: ¿acaso tú eres forastero? ¿Acaso tú no sabes lo que ha pasado? ¿Acaso tú no entiendes lo que hemos vivido? Y Jesús dice que los escuchaba. Pero cuando llegaron al lugar donde ellos iban, dice la Biblia en la historia que Jesús cenó con ellos. Y después, cuando Jesús se fue, ellos empezaron, hermano, a sentir algo dentro de su corazón. Y ellos empezaron a darse cuenta que el que había comido con ellos era Jesús. Se habían dado cuenta y luego entendieron y empezaron a platicar entre ellos y decían: no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Sintieron algo vivo dentro de ellos. Sintieron que algo se movía dentro de ellos. Hay momentos que algo se mueve dentro de tu corazón, es Dios. Porque ha puesto algo vivo dentro de ti. Para levantarte, para que tú sigas caminando. A veces nosotros sentimos, hermano, que algo sobrenatural, interno, nos impulsa a seguir caminando en Dios. A veces estamos solos, cantando, orando, y estamos postrados delante de Dios. Y muchas veces se empieza a mover algo en nuestro corazón.
Es aquello vivo que Jesús dijo sería vivo en tu corazón, sería vivo en tu alma, sería vivo en tu vida. Algo que se mueve dentro de nosotros. Ha habido hombres y mujeres, personas, que la única solución en sus vidas era la muerte. Pero algo se empezó a mover en sus corazones. Y fueron levantados en el poder del Espíritu Santo. Ha habido a veces iglesias que han estado a punto de desaparecer. Pero algo interno se ha empezado a mover dentro de ellos. Y fueron levantados, fueron rehabilitados nuevamente. Porque Jesús dijo, habrá algo vivo dentro de tu corazón. Cuando la Biblia habla que Jesús resucitó, con Él juntamente resucitaron todas las cosas. Cuando la Biblia habla que Él es el que da vida a aquello que está muerto. Cuando la Biblia habla que le da vida o que Él hizo las cosas de donde no había nada. Porque Él es la vida misma. Y la vida misma está en tu corazón, en nuestro corazón. Por último, Jesús hace la invitación o nos hace la invitación en Juan capítulo 7, verso 37. Pero en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, dice, venga a mí y beba. Y no solamente aquel día, sino todo el tiempo. Jesús nos dice y nos está diciendo todo el tiempo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En otras palabras, si alguno está desesperado, venga a mí, yo le voy a dar paz. Si alguno está atormentado, venga a mí, yo le voy a dar paz en su corazón. Si alguno está desesperado, yo le voy a dar paz en su corazón, en su vida. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Si alguno tiene sed, hoy en esta mañana, más de uno, más de dos hemos venido con sed. Hemos venido con sed de Dios. Hemos venido con algo que necesitando que Dios nos toque. La Biblia enseña, el Salmo 42, el salmista también ilustraba como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Y dice él: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No puede haber algo más triste o más frustrante en la vida del ser humano que es la desesperación. Pero la necesidad de calmar la sed está en las manos de Dios. Está en Dios. Lo que tú necesitas, quiero decirte, está en Dios. Jesús está diciendo: si tú tienes sed, ven y bebe. Esa palabra simbolizaba o significa ven y llénate. Dios nos ha dado la forma o las maneras en las cuales nosotros nos podemos llenar
de Dios y de su presencia. Póngase de pie en esta tarde. En esta tarde, hermanos, tenemos a Santa Cena. Voy a invitar a nuestro hermano